Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos de la iglesia de Dios Pentecostal en Pittsburgh, Massachusetts. Aleluya. Ayer, hoy y siempre lo tengo decidido. Siempre caminaré contigo, oh Jesús, mi fiel amigo. Ayer, hoy y siempre te tengo reservado mi corazón y mi cariño. A ti, Jesús, mi gran amigo. Tú, Señor amado, mi amor divino. No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Ayer, hoy y siempre lo tengo decidido. Siempre caminaré contigo, oh Jesús, mi fiel amigo. Ayer, hoy y siempre te tengo reservado mi corazón y mi cariño. A ti, Jesús, mi gran amigo. Tú, Señor amado, mi amor divino. No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Aleluya. Te alabo, Señor. Te bendigo. Te glorifico, Señor. Aleluya. Aleluya. Eres el amor de nuestra vida. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz que me guía, Maestro adorado, la razón de mi existir. Tú, Señor amado, mi amor divino. No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Tú, Señor amado, mi amor divino. No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Tú, Señor amado, mi Señor, mi amor divino. No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Solo tú. El amor de mi vida eres tú, Señor. Él cuida de ti. Él es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. 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 Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él.
Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Sin mi aliento, Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón Él no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, a mi Dios. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, a mi Dios, a mi Rey. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, a mi Dios, a mi Rey. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios me les bendiga, estimados hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal en Fitchburg, Massachusetts. El Señor me ha dado la oportunidad de conocer hermanos preciosos y ustedes son una de esas familias en la fe bellas que hay allí. Allí está nuestro pastor Abimael y su esposa, para quienes les doy un saludo, y a toda la congregación. Quiero invitarles para que estemos leyendo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13. Hoy tengo el privilegio de estar con ustedes en estos días de campaña que ustedes tienen, y para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Señor y Dios, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ahí mirando este programa. Te ruego que bendigas, Señor, la iglesia y que seamos edificados a través de este mensaje. Amén. Quiero compartir bajo un tema que he titulado Dejando las cosas de niño. Podríamos decirlo en una forma quizá un poco más coloquial, quizá también un tanto burda, y es dejando
las niñerías. Ese es un término muy aquí de nuestra región de Colombia. Dejar las niñerías. Gloria al Señor. Quiero compartir también una anécdota. Recuerda, cuentan que en alguna oportunidad un hombre se encontró un capullo donde están las mariposas formándose. Y estaba allí aquel capullo formándose en aquella mariposita formándose allí. Y dice que aquel hombre comenzó a ver que el capullo comenzó a moverse. Comenzó a abrirse un pequeño orificio. Y él esperó por tiempo, pero él vio que no salía nada. Entonces tomó unas tijeras y cortó un poco más la abertura. Inmediatamente comenzó a salir una mariposa, pero obviamente no estaba todavía formada. Su cuerpo era todavía muy grande, parecido más al de un gusano, y con unas alas pequeñas. Esa sencilla ilustración nos deja algo que ver muy importante de lo que vamos a hablar aquí hoy. Y es, deja que el Señor te moldee, deja que el Señor no abortes los procesos, no trates de tomar atajos en tu vida. Esa sería una de las ilustraciones o de las enseñanzas mejor. Pero la otra enseñanza que también podríamos tomar es, si de repente la mariposa tomara aquel capullo y comenzara a andar con ese capullito por toda parte, tampoco sería correcto. ¿Sabe por qué? Porque si hay un momento en que crecemos, debemos dejar las cosas que son de inmadurez atrás. Todas aquellas cosas que hacen estorbo en nuestra vida, debemos dejarlas atrás. Así que bueno, gloria al Señor. Cuando hablamos acerca de el crecimiento espiritual, tenemos que hablar de la madurez, ¿verdad que sí? Y el término madurez en la palabra, en el sentido secular, en un diccionario secular, por ejemplo, puede decir edad en la que la persona ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. El otro significado también que podríamos decir es que madurez o desarrollo espiritual es la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. Ahí vamos bien por ese lado, ¿verdad? Pero también en el diccionario bíblico habla de el tiempo de completo desarrollo. Esto es importante. El término madurez también lo encontramos en el libro de, de hecho, sobre ese versículo hay muchos, sobre ese tema mejor, hay muchos versículos que podríamos mencionar, pero miremos uno en particular. En el libro de Epístola a los Hebreos, mejor, en el capítulo 5, nos dice la palabra del Señor en el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí estamos hablando en un culto de caballeros que me dijeron que fuera a compartir la palabra del Señor. Y qué importante en un culto así poder hablar acerca de dejar las cosas de niño. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que cuando encontramos aquí el término madurez en Hebreos 5:14, el término madurez viene de una raíz griega que es teleios, que significa completo o perfecto, que no falta nada. Gloria al Señor. Así que cuando pensamos en esta parte, también podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo una persona puede llegar a dejar las cosas de niño? Los niños son presentados en la Biblia como buenos ejemplos y como malos ejemplos. Pero ¿cómo puedo yo dejar las cosas de niño? Y yendo entonces como punto número 1, es necesario que para que nosotros podamos dejar las cosas de niño atrás,
y poder crecer en nuestra vida, es necesario entonces desarrollar una comunión estrecha con Dios. Debemos desarrollar una comunión estrecha con Dios. Ese es el punto número 1. Y óigalo bien, gloria al Señor. ¿Sabe? Para que nosotros podamos desarrollar una comunión estrecha con el Señor, es muy importante tener en cuenta como punto A que yo debo tener una dependencia total del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Gloria al Señor. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de tener una comunión estrecha con el Señor, para poder dejar las cosas de niño, entonces quiere decir esto que debe haber una dependencia muy cercana al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el único que nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. A diferencia de la vida humana, en nuestra vida cotidiana, los niños cuando están pequeños son muy dependientes de los padres, pero cuando llegan a la adolescencia ya no comparten igual con los padres, los gustos ya no son los mismos, las amistades cambian, sus deportes comienzan a ser diferentes, sus actividades comienzan a ser distintas y comienzan a crear una independencia de sus padres. Pero en cuanto a las cosas de Dios, entre más nosotros crecemos, es decir, a medida que yo me acerco al Señor, más crezco. A medida que crezco, más me acerco a Él. Oh, gloria al nombre del Señor. Y es que solo Dios puede traer el desarrollo a la vida de una persona. También nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, nuestra vida espiritual crece porque el Señor lo hace. La iglesia crece porque el Señor lo hace. Nosotros no somos los que hacemos realmente la obra la hace el Señor. Aleluya, gloria sea su nombre para siempre. Eso es muy importante a la hora de entender su santa palabra. Y también nos dice la Biblia: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. El que comenzó la buena obra fue el Señor, el que un día comenzó su obra en mi vida. Y probablemente si miráramos espiritualmente en cada uno de sus hijos, diga, quizá si fuéramos una construcción diría, si fuéramos un edificio, como dice la palabra del Señor, probablemente dirá edificio en construcción. ¿Sabe por qué? Porque la obra aún no ha sido terminada. Dios sigue trabajando en ti, Dios sigue trabajando en mí, pero la obra la hace el Señor. De tal manera que aquí estamos hablando de un aspecto importante. Deja que el Señor te moldee, deja que el Señor te perfeccione, deja que el Señor te trate, deja que el Señor trabaje en tu vida. Él tiene un plan. Él tiene un plan perfecto para contigo. El plan no es tuyo. El plan es del Señor. Los planos de su iglesia los tiene el Señor. Hermano, los propósitos y las metas que Dios quiere hacer, solo Él las sabe. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué vasija el Señor quiere hacer de mí? No lo sé. Tampoco lo sabes tú. No sabemos por dónde nos quiere pasar el Señor, pero lo importante es que la obra quedará terminada. Así es de que no tratemos de evitar los procesos de Dios. No tratemos de impedir que el Señor trabaje en nosotros. No tratemos de abortar los planes del Señor, porque entre más impidamos la obra del Señor, más se demorará su trabajo en nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así que estamos mirando esta parte
Gloria a Dios. Y como punto número B, estamos mirando, punto número 1, debo desarrollar una comunión estrecha con Dios. ¿Para qué? Para poder dejar las cosas de niño. Punto A, debo tener dependencia total de Dios. Punto B, debo ser diligente en mi vida espiritual. Y si miramos también en Primera de Corintios, que por cierto este es un pasaje, o mejor dicho, este es un libro, el libro de Primera de Corintios es un libro que es contundente en cuanto a lo que Dios espera de su iglesia. Gloria al Señor. En Primera de Corintios capítulo 9, nos dice en el versículo 24 y 25, dice, no sabéis que los que luchan, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, de una manera, óigalo bien, pero nosotros por una corona incorruptible. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que aquí estamos hablando de algo muy especial. Y también estamos hablando de que si yo quiero que el Señor me perfeccione, si yo quiero ir en un crecimiento espiritual, es necesario tener una dependencia del Señor, dejar que el Señor haga su parte, pero Dios también espera que yo haga mi parte. Él no correrá la carrera por mí. Debo entender que yo necesito involucrarme, hermano, en las cosas del Señor. No puedo seguir el Evangelio a la distancia. No puedo seguir el Evangelio tratando de vivir una vida conforme. No, es necesario que yo entienda que yo debo ser diligente en las cosas que el Señor me entrega. Amén. La Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor allí? Está hablando de que se requiere ser diligente, de que se requiere esfuerzo. Y aquí estamos hablando entonces también, debo esforzarme en mi vida espiritual. Las cosas no las voy a lograr de cualquier manera, no. Es necesario que yo muestre un interés genuino en las cosas del Señor. Es necesario que yo me esfuerce por aquellas cosas que yo deseo alcanzar. Debe haber un esfuerzo de mi parte. Hermano, nos esforzamos para todo en la vida. Nos esforzamos para trabajar. Nos esforzamos para estudiar. Nos esforzamos aún incluso cuando queremos tener una familia. Pero en las cosas del Señor a veces somos tan relajados, tan descuidados. Las hacemos de cualquier manera. El Señor no está esperando migajas. Él quiere que nosotros le demos la excelencia a Él. Debo esforzarme por dar lo mejor. ¿Sabe? Una de las cosas que también podemos ver es que las personas que son inmaduras, uno de los rasgos, una de las características es que son indisciplinadas, son inconstantes, son flojas, son perezosas en su vida espiritual. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere diligencia en todo lo que hagamos, que tengamos diligencia en su camino, en correr la carrera que tenemos por delante. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe? Dios espera de nosotros que seamos esforzados. Dios necesita cristianos que se esfuercen, que se esmeren por las cosas que desean lograr en su vida espiritual. No esperes que las cosas se logren de la noche a la mañana. No esperes que haciendo las cosas de cualquier manera, entonces vayamos a ver un desarrollo espiritual en nuestra vida. No, es necesario esforzarnos. Es necesario, hermano, movernos hacia la meta, hacia el objetivo que tenemos por delante. Gloria al Señor. Pero también la palabra del Señor nos dice
en Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25, el Señor les dijo a sus discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, gloria al Señor. Sabe, Dios desea que el creyente se niegue. Y sabe, para podernos esforzar, es necesario sacrificar muchas cosas, así precisamente como lo hacen los deportistas. Un deportista que quiere lograr un objetivo, un deportista de alto rendimiento que quiere ganarse unos Juegos Olímpicos, un deportista, un futbolista que quiere ser destacado, tiene que tener una disciplina. Y se tiene que negar a muchas cosas para poder alcanzar el sueño. Tiene que madrugar, tiene que acostarse temprano, tiene que alimentarse balanceadamente. Asimismo, en la vida del cristiano, no podremos alcanzar objetivos de cualquier manera. Tenemos que esforzarnos en el camino del Señor. Tendremos que negarnos a muchas cosas. Tendremos que renunciar a muchos deseos de nuestra carne. Lo otro que también encontramos es que cuando hablamos de diligencia, no solamente es esforzarnos, sino también la palabra del Señor también en cuanto a estas cosas de ser diligente, también nos habla de ser valientes. Gloria al Dios, gloria al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero allí en Primera de Corintios, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, dice en el verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oh, aleluya. Ahí encontramos una vez más la importancia, hermano, de ser diligentes en nuestra vida. Debo esforzarme y debo portarme varonilmente. Pero aquí de lo que está hablando eso de portarme varonilmente, debo ser valiente. Debo ser audaz. Y yo no puedo ser valiente si ando temiendo. Yo no puedo ser valiente si ando dudando. Yo no puedo llegar a ser valiente si soy temeroso. Yo no puedo llegar a ser valiente si creo que el enemigo me va a destruir. Yo no puedo llegar a ser valiente si creo que el enemigo es más poderoso que mi Dios. No, yo tengo que echar mano de la fe para poder llegar a ser un valiente. Solamente cuando echamos mano de la fe, entonces tomamos valentía en nuestra vida, como lo hizo David. David pudo decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe? Pero cuando David expresaba eso, David tuvo que enfrentarse a gigantes. David se enfrentó a osos, a leones, se enfrentó a grandes ejércitos, se enfrentó a grandes oposiciones, pero había algo que él tenía a su favor, y era que siempre echaba mano del escudo de la fe. Y hoy te digo, como cristiano, ¿quieres crecer en tu vida espiritual? Tenemos que echar mano del escudo de la fe. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La fortaleza está en la voluntad, pero la valentía, hermano, está en el estado de ánimo del corazón. Nosotros tenemos que tener un corazón, hermano, que esté animado, que esté alentado, que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra del Señor también lo que nos dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe? El corazón de David estaba ahí en el Señor. ¿Sabe de dónde proviene nuestra valentía? Nuestra valentía proviene de la persona en la que nosotros estamos confiados. Y David pudo decir, óigalo bien, allá en el libro de los Salmos, capítulo 121, David pudo decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David pudo decir en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Aleluya. ¿Sabe? David tenía una certeza, una seguridad de que el Señor le guardaría, de que el Señor le ayudaría, que el Señor no lo iba a dejar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Estamos mirando bajo el tema dejando las cosas de niño. Como punto número 2, gloria al Señor. Si quiero dejar las cosas de niño, debo tener un crecimiento espiritual. Y aquí quiero decirle algo muy importante. No es que sea malo ser niño, y hablo con los niños que de pronto hayan en medio de nosotros. No, los niños son preciosos, son hermosos. El desarrollo en cada etapa es importante. Cuando un niño nace y comienza su vida, esa etapa de la niñez, esa etapa es importante. Y esa etapa hay que quemarla. Gloria al Señor. Esa etapa es necesario vivirla. Pero, ¿sabe? El niño sueña con ser adulto. El niño sueña con ser grande. El niño sueña con llegar a trabajar, con llegar a estudiar, con alcanzar sueños. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Sabe? ¿Por qué no nos podemos quedar en la niñez? Y aquí la palabra del Señor está hablando de, óigalo bien, está diciendo acerca de dejar las cosas de niño en el camino de Dios. Y no solamente en el camino de Dios, me atrevería a decir que tristemente hay muchos hombres que a pesar de que tienen 40, 50 años, se comportan como niños. Todavía están dependiendo muchas veces de los consejos, de una orientación, son ambivalentes, son inmaduros para tomar decisiones. Dios necesita en nosotros, amados caballeros, amados hermanos, Dios necesita hombres que dejen las cosas de niños. Gloria al Señor. Y mire, cuando miramos a los niños, el problema con los niños, mire lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y cuál es el problema? Los niños tienen pensamientos. Ahí en 1 Corintios 13:11 también dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe por qué? Porque la forma de pensar de un niño, mire, los pensamientos y las palabras de un niño son muy diferentes a las de un adulto. El niño es inexperto en asuntos serios de la vida. El niño, en su forma de mirar la vida es muy rosa. El niño no ve obstáculos, el niño no ve problemas, el niño no mide los riesgos. El niño también es voluble, es inconsecuente, es inconstante. No tiene la capacidad de razonar todas las cosas como las hace una persona adulta. Ahora bien, estamos hablando de que el creyente necesita un desarrollo espiritual, necesita crecer. Ese es el punto número 2, crecimiento espiritual. Si quieres dejar las cosas de niño, tienes que crecer, debo crecer. Amén, gloria al Señor. Y aquí hay 3 cosas en las que muchas veces hay 3 áreas en las que el creyente comienza a crecer. Y la primera área en la que el creyente comienza a crecer es en sus emociones. Gloria al Señor. El creyente en las emociones. Mire, eso nos lo muestra también la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. En Mateo capítulo 17 encontramos la escena de la transfiguración del Señor. El Señor se transfiguró allí delante de sus discípulos. Pero ¿qué nos muestra esa escena que la palabra del Señor nos registra? Nos muestra que hubo un momento tan glorioso donde el Señor, sus vestiduras le cambiaron, se volvieron blancas y resplandecientes. Y fue tan hermoso lo que vio allí el apóstol Pedro que le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos viviendo acá? ¿Sabe? Cuando estamos en las emociones todo lo vemos hermoso,
todo lo vemos bello, ¿cierto? Vemos al pastor muy bello, vemos a la iglesia muy bonita, la persona que está recién convertida, entonces hablemos un poquito, la persona recién convertida, todo lo ve hermoso, no ve problemas, no ve fallas, no ve situaciones, pero tampoco ve peligros, tampoco ve amenazas, ¿cierto? Porque no distingue todavía muchas cosas, ¿cierto? Gloria al Señor. Óigalo bien, estamos entonces mirando esta parte allí. Esa es la parte emocional del cristiano. ¿Sabe? Cuando el cristiano simplemente está en las emociones, el cristiano solamente se conformará con hablar en lenguas. Se conformará únicamente con un momento de alabanza y de adoración. Y no estamos diciendo que sea malo hablar en lenguas, tampoco estamos diciendo que sea malo adorar a Dios, tampoco estamos diciendo malo que sea congregarse, no, pero que hay muchas cosas más que Dios quiere que tú alcances. No se trata solamente de hablar en lenguas. No se trata solamente de que adores. No se trata solamente de que vengas al templo. Dios quiere que tú tengas crecimiento espiritual y que puedas dejar, hermano, las niñerías, que puedas crecer integralmente en tu vida espiritual. Gloria al Señor. Así que eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, el creyente en las emociones todo lo ve bonito, pero no es suficiente las emociones. Un creyente que solamente camina por emociones es un creyente que en algún momento volverá atrás. Y fue justamente lo que le pasó a Pedro. Pedro caminaba en las emociones en aquel entonces cuando el Señor lo llamó. Y vemos que luego muy rápidamente Pedro estaba negando al maestro. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que las emociones son suficientes para mantenernos firmes, pero hoy quiero decirle, no es suficiente que andemos en las emociones. Las emociones son importantes para sentir la presencia de Dios, para disfrutar los momentos espirituales, pero no son lo único que hay en el camino del Señor. Lo único que hay en el camino del Señor no son las lenguas, no es la profecía, lo único que hay en el camino del Señor no son cultos bonitos. Hay muchas cosas más que aprender, hay muchas cosas más en las cuales Dios quiere que te desarrolles y que crezcas. Gloria al Señor. Y esa otra parte es el conocimiento. Gloria al Señor. Mire, la palabra del Señor nos dice en Efesios. Vaya conmigo lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe? El creyente no solamente necesita disfrutar la alabanza, la adoración, los momentos especiales en la presencia del Señor, sino que Dios nos quiere llevar a un segundo nivel. Y ese segundo nivel es de conocimiento. Dios quiere que tengas conocimiento. Dios quiere que le conozcas completamente, que sepas realmente quién es Dios a través de su palabra. Debes conocer su palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, edificados sobre la palabra del Señor. El creyente tiene que estar arraigado en la sana doctrina. El creyente tiene que estar arraigado en los principios de la palabra del Señor, teniendo como fundamento principal a Jesucristo, que Él es el fundamento principal. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro evangelio debe ser bibliocéntrico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una forma balanceada de doctrina. Nuestro evangelio también debe ser cristocéntrico, donde Jesucristo es el Señor de tu vida, donde Jesucristo es tu Salvador, donde Jesucristo es tu sanador, pero Jesucristo también es tu Señor, quien te gobierna, quien te dirige, quien te guía. Gloria al Señor. Ahora bien, gloria a Dios. Mire, aquí estamos hablando también, hay un versículo de la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 16, los discípulos en el verso 29 venían teniendo una conversación con el Señor.
El Señor les venía diciendo algunas cosas y luego ellos dijeron: he aquí, ahora hablas claramente, en ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Pero mire lo que el Señor les responde en el verso 31. Jesús les dijo: ahora creéis. He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Así que lo que estamos mirando aquí también es que la palabra del Señor nos muestra que a veces las emociones y el conocimiento no es suficiente. Dios nos tiene que llevar, hermano, mire, la palabra, cuando predicamos el mensaje, si se tratara solamente de mensaje, eso no sería suficiente. El Señor nos lleva al terreno, a la práctica. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos da la teoría, pero luego nos lleva a la práctica, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en cada situación que vivimos del día a día. Ahí es donde Dios comienza a trabajar todas las cosas que aprendemos en la iglesia, todas las cosas que tu pastor con tanto esfuerzo y esmero te enseña día a día. Todas esas cosas luego el Señor comienza a mirar y a bregar con tu vida, para que esas cosas no se pierdan, sino que puedas crecer, no solamente en el conocimiento, sino que llegues a desarrollarte realmente como un creyente de gran compromiso con Él. Aleluya. Así que hemos hablado de que un creyente necesita crecimiento espiritual, necesita tener emociones correctas. Un creyente necesita tener un conocimiento y principios arraigados en la palabra, pero el creyente también debe llegar a la cima. Gloria al Señor. Y la cima es cuando ese creyente entonces tiene, óigalo bien, estabilidad en su vida espiritual. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, gloria al Señor. Mejor, capítulo 1 de 2 de Timoteo. Nos dice la palabra del Señor, y aquí encontramos un ejemplo muy importante, y esto lo vivieron también los discípulos del Señor Jesús. Aleluya. En el capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y sabe, aquí llegamos a una parte importante, y es: el creyente tiene que llegar a un punto donde nada lo mueva, donde nada lo aparte, donde ese creyente esté arraigado, esté firme en la fe. Y sabe, un creyente llega a estar arraigado, llega a estar firme en la fe. El creyente que llega a estar arraigado y firme en la fe es el creyente que puede decir: yo sé a quién le he creído. Un creyente que puede decir: yo sé quién fue el que me llamó. Un creyente que puede decir: nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Oh, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Mire, esa es la clase de cristianismo al que el Señor nos quiere llevar. No solamente a que tengamos emociones, a que tengamos conocimiento y principios de la palabra del Señor, sino a un tiempo, a un desarrollo espiritual donde nosotros tengamos un crecimiento espiritual, donde nada nos mueva del camino del Señor. Vienen las pruebas y no te apartan. Vienen las tentaciones y no te apartan. Vienen las dificultades y no te apartan. Vienen las enfermedades y no te apartan. Vienen las situaciones, hermano, difíciles a tu vida, también económicas, no te apartan. ¿Sabe por qué? Porque tu mirada está puesta en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Esa es nuestra parte con Cristo. Aleluya. ¿Sabe? Un creyente que sabe a quién le ha creído es un creyente que está dispuesto a pasar las dificultades. Es un creyente que está dispuesto a soportar las persecuciones. Es un creyente, hermano, todoterreno. Gloria al Señor. Pero hoy tristemente nos encontramos con un cristianismo donde los hermanos están pendientes. El pastor no me llamó, el pastor no me saludó, en la iglesia falta amor.
Estamos pegados de detalles, estamos pegados de cositas, hermano, pero hoy más que nunca le digo, es necesario madurar, es necesario dejar las niñerías, es necesario dejar a un lado todas las cosas que a veces han estorbado nuestro crecimiento espiritual. Es muy importante en este tiempo más que nunca que tú sepas a quién le has creído. Que nada te haga volver atrás del camino del Señor. Veas lo que veas, que no te escandalices por nada. Hay cristianos que se escandalizan de las cosas que ven en la iglesia. Ay, yo no pensé que esto era así. Ay, yo creí que en la iglesia todos se amaban. Ay, yo no creí que en la iglesia habían pecados. Ay, yo no creí que en la iglesia pasaban estas cosas. Pero cuando usted lee la Biblia y usted mira las iglesias, hermano, desde el libro de los Hechos, desde el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, y de ahí en adelante cada una de las epístolas encontramos todas las faltas, todos los errores que cometieron los hombres de Dios y que habían en las iglesias. No te escandalices por nada en lo que veas. Ponga sus ojos en el Señor Jesucristo. Que nada te aparte, que nada te separe del Señor. Que puedas seguir firme su senda. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. Gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tercer y último punto que quería mencionar. Un creyente ha dejado las niñerías. Un creyente ha llegado al crecimiento espiritual cuando lleva fruto abundante en su vida. Gloria al Señor. Y quiero que tengamos muy presente lo que nos dice la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, o templanza que menciona allí. ¿Sabe? Lo que la palabra del Señor está hablando es que el creyente necesita tener el crecimiento espiritual. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que ha crecido en su vida espiritual? Por el fruto. ¿Saben en qué manera nosotros podemos medir que somos creyentes, hermanos, firmes en el camino del Señor? Por el fruto. Por el amor. Oh, aleluya. Por el gozo. Dios no quiere un cristianismo apagado en este tiempo. Dios quiere creyentes que se gocen aún en medio de las pruebas. Dios quiere creyentes que amen a su hermano, a su prójimo, así su prójimo y su hermano no lo ame. Dios quiere creyentes que tengan la paz del Señor, que tengan, Dios mío, la fe, que no pierdan la fe del Señor, creyentes llenos de mansedumbre. Hoy tristemente encontramos altivez por donde quiera que pasamos, creyentes altivos, creyentes soberbios, creyentes que hermanos que no se dejan corregir, que no se dejan enseñar. ¿Quieres realmente ser un creyente de madurez? Déjate corregir, déjate enseñar. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe? Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Aleluya. Mire, podemos también mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar, por último, lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13. Volvamos allí al pasaje del cual partimos. Gloria al Señor. Y mire, comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora bien, note que aquí la palabra del Señor nos está hablando de la importancia del fruto por encima de los dones. A veces nosotros creemos que los dones es lo más importante. Trabajamos en el hacer, pero Dios no quiere que trabajemos en el hacer. Dios quiere que trabajemos en el ser. Dios está más empeñado en que nosotros
seamos formados, en que nuestro carácter sea transformado a su imagen, en que dejemos al niño y nos convirtamos en ese hombre conforme a la estatura y la medida de ese varón perfecto, Jesucristo. Pero sabe, aquí muestra primero la profecía, las lenguas, menciona aún incluso los dones de fe, de milagros, y dice, pero si tienes estas cosas y no tienes el fruto, dice, nada soy. Gloria al Señor. Y luego menciona los dones de servicio, porque dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Menciona los dones de servicio, menciona, hermano, los dones de misericordia, y dice, y si tuviésemos todas esas cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ya no dice de nada soy. Aquí ya ahora dice, de nada me sirve. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe? Porque aquí, en una forma muy romántica y muy poética, menciona los frutos del Espíritu Santo. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros crezcamos en el fruto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mire, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hoy quiero decirle algo, mi hermano. Volvemos ahí al versículo 11 del capítulo 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe? La finalidad es que, ¿quieres saber si hemos crecido? ¿Qué tanto amor hay en nuestras vidas? ¿Qué tanta paz hay en nuestras vidas? ¿Qué tanto gozo? ¿Qué tanta benignidad, bondad? ¿Qué tanta fe hay en nuestra vida? ¿Qué tan mansos somos? ¿Qué tanto hemos crecido en el dominio propio? Y ahí nos daremos cuenta si estamos en un círculo vicioso o si en alguna manera hemos comenzado un desarrollo cristiano. Señor, te doy gracias en esta hora. Yo presento a mis hermanos de la iglesia de Pittsburgh, Señor, de Pittsburgh. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú seas terminando la obra que un día comenzaste en tu iglesia. Edifica tu iglesia, bendice tu iglesia. Oro por el hermano Abimael y su esposa para que les bendigas cada día más, para que les guardes en tu camino, para que les ayudes a crecer. Amado Dios, los bendecimos en tu nombre. Amén y amén. Saludos para mi hermano Abimael y para su esposa y para la bella congregación. Un abrazo, la paz del Señor sea con todos ustedes.